Comenzamos este nuevo DVD de la colección de Cuarto Milenio hablando de uno de los casos más extraños y también, hay que decirlo, más polémicos. Ocurrió en México y se prolongó durante bastante tiempo. Es la crónica de la historia de unos jóvenes interesados en el asunto siempre candente del espiritismo, pero que acabó como una auténtica tragedia. En España era una crónica no muy conocida. Nosotros intentamos abordarla viajando hasta el lugar de los hechos. En el país azteca se convirtió en un mito auténtico y nadie sabía dónde estaba la verdad y dónde comenzaba la leyenda. El caso Cañitas. Una pequeña publicación vendió casi 1 millón de ejemplares contando la historia de un grupo de muchachos que uno a uno fueron pereciendo tras una sesión de espiritismo. Quisimos saber qué había de verdad, quisimos conocer la realidad. Allí se desplazó a ese lugar que todavía existe nuestro compañero Alberto Granados. Y este es el resultado de su pesquisa, una historia sobrecogedora, el caso Cañitas. Nos encontramos en el barrio de Popotla, en México DF. A tan solo unos metros está una casa que se hizo tristemente famosa una noche de 1982. Les estamos hablando de la calle de Cañitas y les vamos a contar la vida de Carlos Trejo. Han transcurrido casi 25 años desde aquella noche fatídica. Ya nada es igual. Ha cambiado la calle, la casa, los protagonistas. Los acontecimientos ocurridos en Cañitas han dejado marcado para toda su vida a Carlos Trejo, que vivió en primera persona todo lo sucedido en aquella dirección. Él es uno de los pocos supervivientes de una ouija que se ha cobrado ya 14 víctimas. Cañitas es un marco en el que hace 25 años se empezó a jugar una ouija y de repente se desató una serie de cosas que jamás te imaginabas que pudieran existir o que a lo mejor existían y no había forma de poderlas comprobar o hablar. La ouija que se jugó aquella tarde desató una serie de acontecimientos dignos de una película de terror. Pero por desgracia, eran absolutamente reales. En 1982, mayo del 82, que se juega ese famoso juego de ouija, hubo la posesión de uno de los integrantes de esa familia de amigos y empezaron a desatarse muchas cosas. Por ejemplo, él cayó poseso y después durante un mes vivimos movimientos de objetos, bajas de temperatura, vivimos posesiones, gente que conocíamos perfectamente y que de repente empezaba a hablarte con otra voz, con los ojos en blanco, que le salía cosas, por ejemplo, de la boca, en donde uno decía, esto no puede ser. Durante un mes exacto, que fue todo mayo de 82 en esta casa, pues entraba perfectamente el sol y de repente dejó de entrar. De repente hacía mucho calor y bajaba la temperatura casi a cero y te salía el frío inclusive por la boca. Tuvimos la experiencia de ver inclusive cómo las camas empezaban a brincotear solas, sin tener una explicación lógica a esto. Todo ocurrió una noche de mayo de 1982. Norma, la hermana de Carlos Trejo, comienza a obsesionarse con contactar con un antiguo novio, según ella, fallecido en un brutal accidente. Lo que en un principio se presentaba como una broma entre estudiantes, desembocó en una serie de acontecimientos inexplicables que parecían estar ligados a la propia casa. La tabla parecía adquirir vida propia. El vaso se movía en todas direcciones, las palabras se juntaban para proferir insultos y maldiciones terribles. La última frase que se pudo leer, dictada por el tablero, fue: siempre estoy contigo. Y ahora me encuentro dentro de Emanuel. ¡No soy Emanuel Furtia! Aquel muchacho se contorsionaba, flexionando el cuerpo con posturas imposibles. Nadie podía reducirlo. De pronto, una frase,
heló el alma de los presentes. Nunca podrán pagar lo que ustedes desataron. Desde ese instante, las apariciones de algo desconocido, oscuro y extraño se empezaron a repetir en diferentes puntos de la casa de la calle Cañitas. Para aquellos asustados muchachos, se trataba de un ente o un espíritu, algo que se apoderaba de Emmanuel, llevándolo casi a la locura. Como último clavo al que aferrarse, decidieron hacer un exorcismo en la casa. El remedio resultó traumático. El experimentar, por ejemplo, una cura dentro de la casa con hierbas, con alumbre, con un fetiche, y de repente a la hora de entrar rezando aquí, ver cómo las ventanas empezaban a reventarse, ver por ejemplo un sacerdote que vino aquí a exorcizar la casa, del momento que estaba exorcizando como de repente de la Biblia empezó a salir sangre y no se explicaban. Creo que mayo de 82 o Cañitas, que es una historia real, pues marca definitivamente, es un parteaguas en la historia de muchas personas de las que tuvimos la desgracia de vivir un fenómeno de este tamaño. Pasaban los días y la angustia se hacía incontrolable. Una noche, mientras la familia dormía, Norma se levantó al baño y despertó a todos con un grito aterrador. Cerca de la puerta había una sombra. Tenía las uñas afiladas e intentó alcanzar a Norma, pero cuando llegó hasta un crucifijo colgado de la pared, se esfumó rápidamente, dejando una niebla espesa en la habitación. No fue la única vez que el ente visitó Cañitas. Las apariciones se repitieron y quedaron reflejadas en los cuerpos de los que allí dormían. Aquel extraño ser dejó en más de una ocasión la marca de sus mugrientas garras. Como si algunas noches, en total silencio, hubiese rasgado las desnudas espaldas de todos los presentes, dejándoles una especie de cruces de sangre. Espantados por lo que estaban viviendo, Carlos Trejo y su familia buscaron ayuda y pidieron planos del lugar. En la historia más remota del edificio, iban a encontrar una gran sorpresa. Ahora, después de haber realizado estudios, investigaciones, tratándole de buscar una lógica a lo ilógico, entendimos que era un monje, porque abajo de esta casa se encuentra el antiguo cementerio de los monjes de Tacuba, que en aquella época pertenecían a la época de la Santa Inquisición, torturando, matando, asesinando y de alguna forma apoyándose en el punto de fe de las gentes para hacer daño a sus semejantes. Cuando mueren en condiciones dramáticas y son sepultados en esta zona, entonces me cae el 20 y digo, con razón era un monje, y con razón tanta maldad, y con razón tanta agresividad. Una bruja muy anciana les avisó de los peligros de realizar aquella ouija y les vaticinó que la terrible aparición volvería 10 años después para terminar lo que había comenzado. Según su siniestra profecía, el monje tenía la intención de acabar con todos los que estuvieron implicados aquella fatídica noche. Lo asombroso de esta historia y lo que consta en los archivos policiales es que hasta el momento son 14 personas las fallecidas en extrañas circunstancias. Todas ellas tuvieron que ver con aquella sesión de espiritismo de mayo de 1982 dentro de la casa de Cañitas. Una de las cosas que a nosotros se nos quedó muy grabadas en todo esto era que en el transcurso que se fueran cumpliendo los 10 años después, iban a fallecer las personas que habían vivido el caso de la ouija en 1982. Que efectivamente fueron muriendo. A lo mejor una gran casualidad pudiera justificar un evento masivo de muertes, pero las muertes eran sobre personas muy jóvenes. Por ejemplo,
Emanuel fallece con toda su familia en un accidente de carretera y él era una persona muy joven, tendría 28 años. Fernando, en una riña de cantina, recibe un balazo en la cabeza, tendría 26 años. Sophie, la madre de mis hijos, fallece de un tumor cerebral. Ella tendría 28 años. Y entonces se van juntando una serie de muertes de personas jóvenes en las cuales aparentemente tú dices, ¿cómo es posible que esté sucediendo algo así? Tras la muerte de Sofía, su querida mujer, Carlos Trejo abandonó la casa y los fenómenos cesaron levemente. Pero tras un largo periodo de tiempo, dispuesto a saber qué acabó con los suyos, decidió regresar. Después de 6 meses regresé a esta casa. La casa estaba totalmente sola. El árbol ya había deshojado. Una casa triste. En ese momento entré aquí. Y cuando entré, venía con un amigo. Se empezaron a suscitar cosas aquí. Fue cuando se volvió a dar la manifestación. Y a mí me dio mucho coraje. Ahí me di cuenta que yo ya había cambiado. Yo me la acerqué y le dije, no sé quién seas ni de dónde vengas, hijo, pero lo tuyo y lo mío es personal. Y eso hizo que me dedicara a la investigación. Dejé todo para dedicarme a entenderlo, a comprenderlo. Ahora en Cañitas todo ha cambiado. Se mantiene tan solo el árbol del patio como único testigo y un amargo recuerdo de algo horrible que sucedió y que aún permanece agazapado en la oscuridad, manifestándose ahora con menor intensidad y ante la pasividad de sus dueños, que observan cómo de vez en cuando un vaso cae, las luces se apagan misteriosamente o las cosas cambian de sitio. Cañitas ya no es una calle. Se ha convertido en una historia de terror y de angustia, en un recuerdo de unos jóvenes muertos y de un superviviente que no puede ni quiere olvidar. No hay palabra para poder describir un dolor tan grande. La lista, los accidentes, lo que les ocurre, vamos a repasarlo, Alberto, es estremecedor. El último, como comentábamos el año pasado, cuando falleció una persona que iba junto a Carlos Trejo y según él ese tiro lo dirigían hacia él. Con lo cual Carlos Trejo hubiera sido la última víctima de Cañitas. Hubiera sido la última víctima de Cañitas. Curioso. La primera fue el padre Tomás, como decíamos, que fue la persona que exorcizó la casa, que al día siguiente tiene un accidente de coche. Jorge, uno de los amigos de Carlos, por ejemplo, murió perforándose la garganta con el parabrisas en un accidente de coche. Emanuel, como hemos hablado, también en otro accidente de coche. Fernando, que era también protagonista de la historia con esa bala perdida en un bar, ¿no? Sofía, que es la mujer de Carlos Trejo. La mujer de Trejo y la madre de sus hijos. Sí, comenzó a enfermar de una manera extraña y en pocos meses falleció con una terrible agonía. Hay que decir una cosa, que esto es muy curioso, que igual también tiene que ver con las creencias, doctor Santiago, que ella, ya sabiendo que los demás amigos estaban muriendo y sabiendo también que cerca estaba su hora, iba a misa, iba a ciertas iglesias y parece que los fenómenos remitían, o las dolencias remitían. Sí, según parece decían que que murió de un tumor cerebral. Lo cierto es que ella, por ejemplo, acudía a una iglesia, por ejemplo, por la tarde y se encontraba sin ningún problema. En cuanto salía de la iglesia empezaba otra vez a debilitarse, a caer mala, al día siguiente volvían a ir y así estuvieron durante varios meses hasta que finalmente, entre terrible agonía, murió, ¿no? Y como ella, pues fíjate, al final 14 personas que han estado implicadas en cierta manera, algunos que han investigado el caso tiempo después, o sea que todos al final han ido, pues fíjate, 14 personas, una larga lista. 14 personas. Doctor, esto, ¿cómo podríamos englobarlo? Esto es una inmensa casualidad, el miedo toca resortes que luego a veces se cumplen, suena duro lo que voy a decir, pero esas personas en el fondo llevaban ya escrito que iban a morir y casi precipitaron su propio entierro. Bueno, sobre la muerte, que hemos hablado muchas veces en este programa, se sabe más bien poco. Yo diría que no se sabe nada. La muerte tiene un elemento de azar que no es controlable. En México la muerte y la vida están muy cerca. En México mueren al día
100, 200 personas. O sea, los servicios médicos forenses de México, Distrito Federal, es tremendo. Es una ciudad que tiene 20 y tantos millones de habitantes. En este contexto, que haya habido tantas muertes relacionadas con esto, yo no lo veo extraño, pero tampoco diría que es fruto de la casualidad. Yo diría que estas personas, de alguna manera, se han hecho vulnerables. Es decir, vulnerable significa que uno está metido en un torbellino anómalo, llámese histérico, psicológico, en fin, lo que sea, y están vulnerables. Y entonces esa vulnerabilidad hace que en un momento dado, con el coche no estés tranquilo, des un volantazo y te des un golpe. Lógicamente una bala tú no la vas a buscar, pero estás en un bar donde hay una reyerta y es un bar un poco especial donde hay gente... Tienes aquí, en la parte del cerebro más oculta, presente esa historia, presente la figura, presente la maldición y te está de alguna forma condicionando constantemente. Yo diría que lo que ocurre es que uno abandona determinadas defensas y al abandonar esas defensas uno está más expuesto a morir. Igual que la mujer encontraba la paz en la oración de la iglesia y mejoraba, naturalmente. Con la religión las heridas cicatrizan más deprisa, la paz personal hace que uno tenga menos miedo y menos dolor de cabeza. O sea, son las dos balanzas de lo que es la vida misma. Podríamos pensar que esto es un fenómeno casi diabólico, sin embargo el origen son unos monjes de la iglesia, supuestamente, que estaban ahí debajo. ¿Tú conoces algún caso, Santiago, con una lista de muertos con nombres y apellidos tan larga? No. En ningún caso. ¿Se puede atribuir a la casualidad? El factor casualidad se puede atribuir. Yo, desde luego, si no fuera por esos fenómenos de los que hemos hablado y muchos otros, pensaría que se trata de un caso de sugestión, directamente, apoyando quizás las palabras del doctor. Pero a mí lo que me frena y lo que me hace pensar que nos encontramos ante un fenómeno de infestación y ojo, otra cosa, y que posiblemente esa causa paranormal haya podido inducir a muchas de esas personas, como hipótesis, a la muerte. Ya sabes que tengo la opinión de que la causa paranormal no mata directamente, pero que sí que puede inducir e incluso agredir a las personas. Alberto, esa aparición, esa figura que tanto terror daba a la familia de Cañitas, que se aparece en varias ocasiones. Hemos dramatizado una en el cuarto de baño. Aparece en Norma, una chica observa esa primera figura, pero se aparece en varias ocasiones, sí, en lugares además tan iconográficos, tan terribles como dos de los chiquillos más jóvenes que están durmiendo y entre las dos camas surge esa figura, siempre con el gesto del brazo hacia adelante. Sí, en los pasillos, además en el servicio se apareció en alguna ocasión. A mí yo creo que la más importante, una de las más importantes, es cuando están haciendo una limpia de la casa, que tenían que ir con ciertos productos, haciendo ciertas oraciones, y les habían explicado que Norma, que había sido la que había empezado este juego, era la última que tenía que salir de la casa. Bueno, pues Norma sale la penúltima. El último sale Manuel, que era su novio y era el que más posesiones había tenido. Cuando se dan cuenta de que Norma ha salido la penúltima y que todavía queda una persona dentro, cuando sale Manuel de por la puerta, hay una especie de humo y de repente Carlos Trejo asegura que vio a ese ente como la agarraba por la espalda con una gran garra. Le empezó a lanzar agua consagrada, el frasco estalló, se empezó a vivir una psicosis, el del hermano pequeño también pareció que estaba como poseído y una de ellas le puso una Biblia en la espalda, que cuando llegaron al domicilio le quitaron la Biblia y al quitarse la camiseta comprobó que toda esa zona estaba quemada. O sea que la verdad es que se vivieron allí unos acontecimientos. Una pugna de creencias entre el bien y el mal en una sola casa. Vaya cóctel más tremendo. Un cóctel en el cual no hay que olvidar también que se han empleado infusiones de plantas. Y muchas veces algunas de las plantas, y más en México, tienen alucinógenos. Quiero decir esto porque el mundo del alucinógeno en México es un mundo culturalmente muy antiguo y a lo mejor vete a saber que entre las raíces, las plantas que hayan utilizado, aparte del agua bendita, que lógicamente es agua solo, haya habido emanaciones que hayan generado algún tipo de alucinosis, es decir, algún tipo de visualización. Es una visión científica que me cuadra mucho con esta situación. Vamos a ver algunas de las fotografías de las personas integrantes, de las personas que ya no están, de las personas que vivieron, chavales normales, jóvenes que tuvieron el error de comenzar con esa ouija y luego, sea por lo que sea la cuestión, no podemos desde luego descifrarla aquí, pero sea por lo que sea, acabaron muriendo. Algunos de ellos, uno de ellos, Jorge, si no recuerdo mal, con la camisa negra, sin mangas, de los primeros, después además de una serie de acontecimientos violentos en extremo, sobre la figura, sobre lo que se aparecía, sobre una especie de monje que incluso distinguen pelo, una especie de máscara blanca. ¿Qué opinas, Santiago?
Pues opino que se trata de una fantasmogénesis, porque hay dos datos que son muy interesantes desde el punto de vista teórico, que se dan en todas las fantasmogénesis, y es que aparece unos centímetros por encima del suelo, como flotando, esto es de manual, de tratado de parapsicología, y no se le ven los pies. ¿Nunca se les ven los pies a estas figuras, siempre según los testimonios? Habitualmente no. No podemos decir que en el 100% de los casos, pero sí en un 90% los pies no se ven en las fantasmogénesis. ¿Por qué? No lo sabemos, pero son dos datos que me llaman poderosamente la atención. Y claro, ¿cómo la testigo va a saber que un fantasma, una aparición, una fantasmogénesis en toda regla, aparece a unos centímetros del suelo y sin pies? Alberto, lo más increíble y si cabe trágico de esta historia es que pasan los años, muere su propia esposa, mueren sus compañeros, mueren algunos hermanos, mueren el grupo matriz que estaba ya haciendo esa ouija, que desencadenó todo al parecer, y Carlos Trejo vuelve a la casa cuando está ya abandonada. Sí, ellos intentaron venderla, de hecho una de las muertes relacionadas es de un comprador que le surgió de esta casa, que uno de los días cuando iba a visitarla, la visitó en un par de ocasiones, a la tercera ocasión que le iba a visitar tuvo un accidente con el coche y falleció. El comprador que iba a hacerse con Cañitas. Al final, pues la casa no se vendía, ellos tenían que vivir en algún sitio. Carlos se fue a Cuba durante unos meses para intentar olvidar. Fue cuando comenzó a escribir el libro. Cuando regresa a la casa es cuando se empieza a manifestar de nuevo el ente, cuando estallan los cristales y cuando le dice: yo creo que esto ya es una cosa tuya y mía, esto es personal, ¿no? A partir de ahí él comienza a intentar investigar todo esto. Cuando aparecen los cadáveres, empiezan a aparecer los huesos en una zona de la casa y bueno, pues él empieza a investigar todo lo que había ocurrido. Y de hecho, bueno, pues el ente sigue manifestándose. Yo estuve con él charlando en una de las barras que hemos visto, que todavía seguía más o menos muy parecida, y estábamos charlando y la luz desapareció sin que nadie la tocara, volvió a encenderse y yo me quedé un poco asustado y le dije: esto es lo normal. Doctor, sí me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Tú crees que este hombre mentía, que estaba inventando? No, este hombre no estaba mintiendo, no estaba aparentando ni estaba simulando. Es más, este hombre, tal y como estaba hablando con miedo. Es un hombre que lleva 25 años con miedo. Gracias a los tres. Gracias. Nos hemos quedado un poco sobrecogidos. Doctor, Santiago, Alberto, muchas gracias. Ese libro muy popular que se vendía en kioscos, en puestos callejeros y que el boca a oído fue haciendo crecer y crecer, empezaba así. Decía Carlos Trejo en la primera página de ese libro llamado Cañitas, en honor a la calle realmente de ese populoso barrio, y decía: te invito a iniciar la lectura de mi relato. Transcurría el año de 1982. Yo vivía con mi esposa Sofía, de 18 años, y mis hermanos Jorge y Luis, de 12 y 14 años respectivamente. Llevábamos una vida normal y tranquila. Ahí se empezaba. Los protagonistas de esas primeras líneas ya no están entre nosotros. Ahora vamos con fotografías del misterio. En Cañitas no hay fotografías importantes. A esta familia el fenómeno les vino demasiado pronto y yo creo que el miedo les impidió hasta hacer cualquier fotografía, porque era en mitad de la noche, en mitad de la madrugada, cuando esa figura, sea lo que fuere, se aparecía. Un guerrero bosquimano, disecado y durante un largo siglo dentro de una vitrina del Museo d'Ardé. Allí en Gerona este explorador convirtió una especie de centro antropológico en una auténtica gran jaula de las maravillas, porque junto a este individuo había también animales de procedencia teratológica, era una especie de muestra de lo que era la monstruosidad en ciertas especies. Es curioso, pero lo más polémico evidentemente se centró en cómo un ser humano había sido embalsamado y colocado en aquella posición y que nadie se hubiera quejado hasta que llegó poco menos la modernidad de la Barcelona preolímpica. A partir de aquí, todos los fuegos se convirtieron en una inmensa hoguera. Se hablaba, y no se cejaba en el empeño, de devolver al negro de Bañolas. Lo que ocurre es que entonces las personas se dieron cuenta de que había una tradición anterior, ancestral, algo que conectaba la piel de este ser humano con una historia de brujería y de creencias muy remotas. De alguna forma, el negro de Bañolas nos conectaba con antiguas tradiciones del África más profunda. Así quisimos conocerlo. Así vimos, mucho tiempo después, el extraño viaje del negro de Bañolas. En el fondo del lago de Bañolas, la tradición asegura que se ocultan extraños fenómenos acuáticos e incluso criaturas monstruosas desconocidas.
Mito o verdad, lo cierto es que a orillas del lago habitó durante más de 80 años un enigmático hombre procedente del lejano sur de África. Todos lo conocían como el Negro de Bañolas. Hasta marzo de 1997, el Museo Darder de Historia Natural exhibía al público en una vitrina el pequeño cuerpo disecado de aquel presunto guerrero bosquimano. Poco después de morir, hacia 1830, un grupo de franceses lo robó de su tumba para traérselo a la vieja Europa. Estaba en una sala dedicada a la especie humana, con otros restos humanos y donde había también alguna parte de etnología, ¿no? de la especie humana. En 1992, la polémica se desató en torno al Negro de Bañolas. Un médico de origen haitiano denunció a los medios de comunicación la exhibición de aquel hombre de raza negra en el museo como si fuera una pieza más entre tantas. La gente acudía allí incluso para ver solamente al bosquimano, que ahora actualmente ya hace años que lo han sacado, ¿no? Pero de todo modo yo nunca he creído que... Estoy convencido que no se hizo con ninguna malicia. Es como si ahora criticáramos las cientos de momias egipcias que hay repartidas por toda Europa. Es lo mismo, o sea, yo creo que se politizó el tema. El problema que nos encontramos en los años 90 fue la contextualización del negro y por tanto una explicación de por qué estaba ahí expuesto. El museo seguramente no supo dar esta explicación a la gente que visitaba el museo y seguramente por eso estalló la polémica. El guerrero hierático del Museo Darder fue desenterrado de algún lugar de Sudáfrica hace casi 180 años por los hermanos Jules y Edouard Verreaux, dos importantes naturalistas franceses. Disecado, fue llevado a París y más tarde adquirido por el coleccionista y taxidermista barcelonés Francesc Darder. En 1916 decidió montar un museo en Bañolas, donde no solo exhibió al bosquimano, sino también los cráneos deformados de seres humanos, momias, animales disecados de África y de otros continentes, amén de criaturas monstruosas, animales que suponían el espanto para los antiguos visitantes del museo, al que muchos veían como una auténtica galería del horror. Hemos de pensar que era un científico Darder de hace 100 años. Entonces la mentalidad de los científicos de aquella época era muy diferente a la nuestra, a la actual, ¿no? El hecho de traer el esqueleto de un bosquimano, él como taxidermista, le pareció algo normal. El bosquimano de Bañolas desató una polémica internacional. Un informe llegó a la ONU y hasta el mandatario Federico Mayor Zaragoza se interesó por el tema. Y cuando escuchó la explicación de los programas de integración social ciudadana que promovíamos con los gambianos que llegaban a nuestra ciudad, cuando escuchó estas explicaciones me dijo claramente: señor alcalde, no es esta la información que nosotros habíamos recibido, no haga nada con respecto a la Sala del Hombre del Museo Darder y cuénteme, y nos alargamos un par de horas, cuénteme lo que usted y su ciudad están haciendo con los vivos, que estos son los que nos importan ahora. Y la polémica se zanjó de la siguiente manera. Madrid decidió, digamos, desmontar la pieza. La pieza era una piel, los restos humanos eran una piel, unos huesos del cráneo y poca cosa más, ¿no? Entonces, lo que entregaron al gobierno de Botswana fue una cajita pequeña con una parte del cráneo, la parte del cráneo que se conservaba, y con algunos huesos, y no sé si con la piel o no dentro. Y por tanto, claro, durante 10 años en los medios de comunicación de todo el mundo había salido la figura del guerrero, la figura que todo el mundo recuerda, ¿verdad? Y en cambio ellos lo que recibían eran simplemente unos huesos en una pequeña cajita que había 6 soldados preparados para su transporte y al final 2 se retiraron discretamente ante las cámaras de televisión porque no había suficiente caja para tantos hombros. Al final, los restos del guerrero volaron hacia Botsuana en el año 2000
aunque no estuviera muy claro que esa fuera su tierra natal o que incluso perteneciera realmente a la etnia de los bosquimanos. Una parada militar recibe los restos. El ministro de Asuntos Exteriores botsuanés y el embajador español de la zona, que tiene su sede oficial en Namibia, pero cubre esa zona de la zona de la punta sur de África, reciben esos restos. Ya en el mismo aeropuerto se hace una especie de ceremonia multirreligiosa de diferentes credos y ya se le traslada en una comitiva. Quiero recordar que eran 4 o 5 vehículos militares que trasladaban. El féretro, solamente recuerdo, eso sí perfectamente, solo bajar de la aeronave, fue cubierto con la bandera de Botsuana y llevada a hombros por una guardia de honor. En el invierno del año 2000, coincidiendo con el traslado del cuerpo, Botsuana fue asolada por una inclemente sequía que duró más de un año. Los brujos tribales achacaron esta maldición al maltrato que sufrieron los restos del bosquimano. Sus ojos, su piel y otras partes blandas fueron separadas de su esqueleto durante el traslado, desatando su ira desde el más allá. Se encontraron una serie de piezas óseas dentro de una urna y eso les chocó mucho. Ellos esperaban ver otra cosa. Incluso hubo momentos en que se generó una cierta tensión, de tal manera que es muy posible que se desataran muchas leyendas, que se desataran muchos rumores en torno a que si España se había quedado partes blandas del cuerpo, si no. El entierro y homenaje al guerrero profanado en un parque de Gaborone tampoco estuvo exento de polémica. Hay quien habló de maldiciones atávicas y de extraños ritos. Pasados algunos años desde el entierro, el bosquimano de Bañolas terminó completamente olvidado, con las cadenas que le rodeaban arrancadas, la hierba crecida alrededor y los niños jugando al fútbol sobre su tumba. Estoy convencido de que cuando Lord Carnarvon y Howard Carter iniciaban las investigaciones sobre la tumba de Tutankamón, ni siquiera sospechaban que después, mucho tiempo después, iban a hacer lo que sería la maldición de los faraones, una mezcla de fábulas y hechos reales. Un montón de gente pereció, de los que estuvieron allí en ese momento mágico de los años 20. Lo que no esperábamos ninguno es que en pleno siglo XXI tuviéramos noticias de otra maldición, también tiene que ver con la arqueología y también con el hallazgo de un hombre que se llama Carmen Otzi. El hombre de hielo, así le han llamado los investigadores y los escaladores que lo encontraron. Algunos de ellos han sufrido la maldición, en este caso, de una momia congelada, de un hombre, de un guerrero que al parecer murió de una flecha o por las heridas que le causó una flecha. Todos los investigadores que se han acercado a la figura de Otzi han tenido mala suerte. Algunos de ellos incluso han llegado a perder la vida. Los que analizaron su cuerpo, los que le encontraron e incluso aquellos que llegaron a extraer esa flecha de su espalda. Bueno, la maldición de Otzi. Observen y comprueben la cantidad de datos y, por desgracia, la hilera de muertes que hay alrededor de los personajes principales de este hallazgo en mitad de los Alpes. Hace 5.300 años tuvo lugar una pelea a muerte. Ocurrió en la helada frontera de lo que hoy serían Austria e Italia. Se citaron para esa pelea 3 hombres. Uno de ellos cayó muerto. Le habían clavado una flecha de sílex a la altura del omóplato. Se desangró allí solo y comenzó su largo letargo en el hielo. Instrumentos como estos utilizaba Otzi, el hombre de las nieves. Una especie de tabú arqueológico que ha provocado, dicen, más de una muerte. Es como resucitar la vieja tradición de las teorías que hablan de la maldición de los faraones, por ejemplo. Descubridores, arqueólogos, médicos, exploradores, que al final uno tras otro van pereciendo. Fantasías, probablemente. Lo que ocurre es que desde 1991 Otzi ha dejado en el camino más de un difunto. Es una historia inquietante, como inquietante es su rostro, su cara, sus ojos que parecen contar una crónica, una historia inacabada hace 5.300 años. Hemos querido conocer las entrañas, nunca mejor dicho, de esta historia y de este hombre que ya es leyenda. El 19 de septiembre de 1991, en las montañas de Otzal, en plena frontera ítalo-austríaca, tuvo lugar uno de los más grandes hallazgos de todos los tiempos.
De forma casual, un grupo de montañeros descubrió en las entrañas de un glaciar el que a día de hoy es el hombre antiguo mejor conservado del mundo. La espeluznante momia fue extraída del lecho helado en el que había reposado durante los últimos 53 siglos. Otzi, como le bautizaron sus descubridores, veía de nuevo la luz. La prueba del carbono 14 a la que fue sometido en el laboratorio anatómico de Innsbruck corroboró la antigüedad del hombre de hielo. Era originario del Neolítico, de la llamada Edad de Cobre. Por lo tanto, vivió hace 5.300 años. Pero Otzi había regresado del más allá con otro propósito mucho más siniestro. Un año después del descubrimiento, el patólogo forense Rainer Henn, uno de los expertos que participó de forma más activa en las investigaciones sobre Otzi, falleció en accidente de tráfico. Casualmente, se dirigía a dar una conferencia sobre la momia. La segunda víctima fue Karl Fritz, el montañero que posibilitó el rescate del cuerpo de la momia. Fritz falleció sepultado bajo la nieve en una avalancha. La lista negra no tardó en ampliarse. Ahora le tocaba el turno al periodista Rainer Holz, que filmó el rescate de Otzi. Holz murió de un repentino tumor cerebral. Tenía solo 47 años. La maldición se cebó a continuación con Helmut Simon, el turista que por casualidad encontró a Otzi. Simon tuvo una trágica muerte. Se cayó por un barranco próximo al lugar del hallazgo. Su cuerpo estuvo 8 días perdido hasta que fue rescatado. Estaba completamente congelado, igual que Otzi. El cruel paralelismo entre la muerte de Helmut Simon y la del hombre de los hielos disparó todas las alarmas. Pocos dudaban ya de la veracidad de la maldición de la momia. Una hora después del funeral de Simon, Otzi se cobraba su quinta víctima. Dieter Warneck, jefe de los servicios de rescate que encontró el cuerpo del turista que acababa de ser sepultado, moría repentinamente de un ataque cardíaco. El sexto fue Konrad Spindler, jefe de investigaciones sobre el hombre de los cielos de la Universidad de Innsbruck y escéptico absoluto sobre la maldición. Murió de esclerosis en 2005. Hasta la fecha, el último en morir ha sido Tom Loy, el científico que durante años estudió los restos de Otzi. Durante ese tiempo, le fue diagnosticada una enfermedad en la sangre que le quitó la vida hace unos meses. 7 muertes en 15 años. A fecha de hoy, nadie sabe si se ha aplacado la sed de venganza del hombre de hielo. La sombra de la maldición atormenta todavía a personas que han tenido contacto con la momia y que llevan una existencia marcada por la turbación y el desasosiego, sabedores de que Otzi se ha llevado consigo a todo aquel que ha osado mirarle a los ojos. Esta es la crónica de los hechos, sorprendente desde luego, la maldición de Otzi. ¿Casualidad, encadenamiento de desgracias o algo más? Decía el viejo maestro Juan Grau aquello de no profanar el sueño de los muertos. Quién sabe si tenía razón. Desde luego en el antiguo Egipto y en todas las culturas, eso de encontrarse una momia que había muerto en circunstancias extrañas era considerado poco menos que presagio de futura maldición. Pero en el siglo XXI esto es posible. Me gustaría saber la opinión de nuestro querido compañero y asesor en todos estos temas, el doctor psiquiatra forense José Cabrera. Buenas noches. Buenas ¿Tú noches. qué opinas? A mí me parece que la persona que fallece no debe ser tocada jamás. Es mi opinión personal. Y yo no sé si habrá una maldición detrás de levantar a un muerto de su sitio donde duerme para siempre, pero desde luego, si existiera, yo lo avalaría. Al muerto no hay que tocarle. ¿Crees que esto es un encadenamiento de sucesos más o menos normales? La mente lógica no puede pensar otra cosa, pero profundizando, como hacemos siempre aquí, parece curioso, son gente, muchos de ellos, no muy mayores, y además lo que más puede llegar a extrañar es que no eran personas muy alejadas del círculo directo de Otzi, eran personas fundamentales en la historia de esta momia. La verdad es que no es lógico que tantas personas investigadoras alrededor del cuerpo hayan muerto en tan poco tiempo. Y también se juntan dos cosas. Aquí no hay una muerte por un tóxico o por una bacteria. Aquí hay unas muertes violentas y hay muertes por bacterias. Por lo tanto, si alguna maldición existe, esa está aquí, en el muerto de Otzi. Gerardo Peláez, nuestro compañero, ha seguido dato a dato, punto a punto, la historia de este cuerpo. Primero dicen la momia más antigua y mejor conservada. Sí, así es.
y que llegó incluso a provocar un conflicto diplomático entre países. Sí, la historia es muy curiosa. Yo creo que, mira que hemos tratado temas curiosos aquí en Cuarto Milenio, pero la historia de este hombre de hielo, como se le conoce, es increíble, desde luego. Ya desde su inicio fue encontrada como otros tantos hallazgos de casualidad, de manera casual. Un grupo de alpinistas pues discurrían por esa zona de los Alpes, las montañas de Otzal, de ahí el nombre de Otzi, y dos de ellos se desviaron de la ruta habitual. El matrimonio Simon encontraron de forma casual en las entrañas de un glaciar a Otzi. En un principio se pensaba que era un hombre, pues un alpinista fallecido años atrás. ¿Un hombre moderno? Sí, un hombre moderno, un accidente normal, fallecido años atrás, y no se tuvo especial cuidado a la hora de sacar el cuerpo. Entonces, lógicamente, Otzi tuvo algún tipo de daño que luego no pudo ser subsanado, y cuando se le practicó la prueba del carbono 14 se vio que lógicamente el hallazgo era tremendo, era uno de los más grandes que se habían conseguido hasta la época, un hombre de 5.300 años del Neolítico, y desde luego ya entraron en pugna, además una pugna diplomática muy importante, tanto Italia como Austria, por intentar hacerse por la patente, digamos, de este hombre de hielo. Por ser, digamos, la patria de Otzi, y ahora mismo, ¿quién ganó esa pugna? La ganó Italia, y curiosísimo, tras muchísimas mediciones, 100 metros, menos de 100 metros, dieron la razón a Italia. Estaba por 100 metros en la frontera italiana de los Alpes, y desde luego fue curiosísimo. En un principio estuvo en Instituto Forense de Innsbruck, donde fue analizada, y cuando se demostró que Italia era el lugar donde se había encontrado, rápidamente se hizo un templo para Otzi, que fue el Museo del Tirol Sur en Bolzano, donde está expuesta en una cámara frigorífica en condiciones, lógicamente, pues muy cuidadas para que no se deteriore más el cuerpo, y es un auténtico icono de esa zona, es un reclamo turístico importantísimo. Qué interesante, Gerardo, es decir, el cuerpo estaba a 100 metros de la frontera y provocó un conflicto diplomático. Otzi, el hombre de los hielos, y su maldición. Por cierto, doctor, esos cambios de temperatura, que ha habido varios, esos cambios de instalaciones, parece que han deteriorado más el cuerpo. En la propia imagen de la momia se va viendo que cambia su aspecto. Una barbaridad arqueológica o forense, ¿no? Se cargaron el cuerpo. Un cuerpo congelado puede estar así permanentemente durante miles de años, pero cuando se descongela, la putrefacción es inmediata. Por lo tanto, las manipulaciones que se hicieron posteriormente deterioraron los tejidos, lamentablemente. De hecho, incluso algunos hongos atacaron el tejido de Otzi, que durante años había permanecido inalterable gracias al hielo. Pues ese tiempo leve pero suficiente pues causó unos daños en Otzi que ahora son irreparables. Se habla del primer asesinado de la historia, tenemos su cuerpo, que él también mató a otras personas. Se habla también de tatuajes, se habla de si pudo ser un chamán, se habla de muchas cosas que, si os parece, doctor Gerardo, podríamos resolver en nuestra mesa de autopsias, donde está ya Dorian. Tenemos una pequeña sorpresa para todos ustedes, y como siempre en Cuarto Milenio, queremos ver de cerca la propia historia, imaginarnos la propia historia con una reproducción lo más fiel posible de cómo está ahora mismo el cuerpo de ese hombre de los hielos, que son 7 las víctimas ya, ¿no? 7 profesores, alpinistas, descubridores, filmadores. Uno cada 2 años. Uno cada 2 años. Es una curiosidad, pero evidentemente la momia tiene muchos secretos que queremos que comprendan viéndolos, nunca mejor dicho, a flor de piel. Otzi fue descubierto en 1991. Su frágil cuerpo ha pasado un sinfín de avatares, y más o menos el aspecto que puede tener ahora mismo, en este año 2007, sería el que vamos a ver a continuación. Lo vamos a ver gracias al arte de nuestro compañero Óscar Dorian. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, Iker. Ahí lo tenemos, ¿no? Sí, vamos a verlo. Con ese color, ese aspecto. Hemos intentado, gracias a las fotos que me envió, hemos intentado hacerlo lo más fielmente posible al real. ¿Se sabe algo del peso y la estatura de Otzi, Gerardo? Sí, decían, según las pruebas que le hicieron, que no llegaba al 1,60 m, pesaba en torno a 55 kilos, y que tenía un aspecto bastante musculoso, porque lógicamente si era cazador, pues tenía que caminar bastante por terrenos muy escarbados, y estar prácticamente todo el día en busca de alimento para él y su tribu, su familia. Doctor, primer sondeo, primera ojeada, ¿qué vemos? ¿Qué podemos explicar? Lo primero que habría que decir para la gente que nos está viendo es que en el hielo el aspecto era mucho mejor. Lamentablemente, al haberle sacado el hielo, los hongos, como se ha comentado,
han estropeado la piel, pero estaba mucho mejor que lo que vemos aquí. Aquí lo que vemos es la momia corificada, es decir, con una especie de piel de cuero, con vísceras dentro de una persona que vivió hace 5.300 años, que era baja, musculosa, huesos fuertes, los huesos de las piernas, los huesos de las rodillas. Se ve que era un hombre que estaba acostumbrado a andar por el campo, y eso es lo que se ve aquí superficialmente. Y, por ejemplo, ¿hay alguna cosa que destacar interesante? Vemos la cara está muy deformada, los dientes muy poderosos. Eran dientes que sí que hemos ido perdiendo ese vigor, vamos a llamarlo así, en esas piezas dentales, acostumbradas a ¿qué? A comer carne, imagino, en condiciones muy diferentes. Efectivamente, esta gente que ya manejaba el fuego, pero no manejaba los instrumentos, empezaba con el cobre, por lo tanto comía la carne, pero muy frita con el humo del fuego. Entonces tenían una dentadura muy cortante. Por ejemplo, los dientes de hace 5.300 años eran más cortantes que los nuestros. Y además tenía completa la dentadura, o sea que era un sujeto fuerte. Sí. Porque el conservar los dientes en estas condiciones de estar por los Alpes, etcétera, era una cosa muy difícil. Y esa es una de las cosas que se ve en la momia como más significativa. Y hay una cosa también muy curiosa, Iker, es que no le detectaron ni una sola caries. Fíjate. Que es muy curioso. Supongo que el tipo de alimentación pues también influiría mucho en este asunto. Vamos a ver, hay una cosa que me llama poderosamente la atención, como curioso. Óscar la ha reproducido aquí perfectamente. Hay unas marcas en las rodillas, en las rótulas concretamente, y se habla de la posibilidad de escarificaciones o tatuajes. Sí, hay una teoría. Ötzi tiene varios tatuajes en las rodillas y luego en la espalda tiene un tercero. Se especula la posibilidad, como fue encontrado también junto a algún tipo de ungüento de hierba curativa que llevaba encima, que fuera, aparte de un cazador o de un guerrero, un chamán de algún tipo de tribu, y lógicamente pues haría algún tipo de ritual o algo, y por eso llevaba la piel marcada un poco a modo de creencia o como talismán, un poco para protegerse en las duras tareas de caza. Eso tiene un pequeño punto en contra, y es que los chamanes habitualmente no cazaban. Es decir, el que cazaba era el guerrero. Y el guerrero sí tenía marcas que el chamán le hacía al guerrero para estar invulnerable ante los posibles eventos. Quiero decir que el hecho de que fuera un chamán contradice un poco el que fuera armado, y que fuera además muerto violentamente. Pero dentro del cuerpo de Ötzi, que podríamos hacer un corte con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque al hacer la autopsia, vamos a llamarlo así, en la momia original, en el cuerpo original, ¿qué nos encontraríamos dentro, doctor? Las vísceras de una persona que ha muerto y que ha sido congelada son vísceras que están congeladas como si en la actualidad congeláramos un hígado o congeláramos unos pulmones. Lamentablemente se hizo mal el proceso de extracción, y al hacerse mal ese proceso, esas vísceras se estropearon. Pero las vísceras son las que estarían ahí. Es decir, de hecho, los pulmones de este hombre estudiados en aquella época estaban negros del humo que respiraba en el interior de la cueva. Es decir, esta gente no fumaba, lógicamente. Caramba. Pero respiraba el humo de las cuevas, y eso es lo que hace que tuviera unos pulmones prácticamente antracósicos, es decir, como si hubiera sido un minero. Es el interior con la columna vertebral y las vísceras congeladas y resecadas al mismo tiempo en el interior. ¿Resecadas por completo? Claro. Hay una cosa que me parece muy curiosa, doctor, la sensación, por supuesto lo hablo a nivel del hombre de la calle, cuando uno hace mal el proceso de congelación, tan temido en los alimentos hoy en día, cuando no se ha conservado bien una cosa, se ha vuelto a congelar, se ha vuelto a deshelar, es lo que le pasó a Ötzi, por eso ese aspecto tan demacrado, ¿no? De hecho, hoy, por ejemplo, legalmente no se puede romper una cadena de congelación, se estropea el producto, y se estropea y se rompen las proteínas. Aquí ha ocurrido lo mismo. Es decir, este procedimiento hubiera tenido que transportarse en nitrógeno líquido desde las montañas hasta una cámara frigorífica. Pero las premuras y la falta de iniciativa científica, que es lamentable porque allí fue gente científica, quiero decir, no fueron 4 aficionados, y eso fue lo que estropeó, lamentablemente. Pero vamos, las vísceras y los tejidos son los tejidos más antiguos conservados del mundo. No existe otro caso en el que haya tejidos tan conservados por congelación. ¿Hay alguna otra diferencia entre el ser humano actual a nivel anatómico? ¿Era exactamente igual que nosotros o destacarías alguna otra cosa? Prácticamente igual, porque 5.000 años de diferencia en la evolución de millones desde los primates que bajamos de los árboles, y 5.000 años no es nada. Algunas diferencias serían en torno a la musculatura, los huesos, las articulaciones. Ese era un hombre más fuerte que nosotros, pero el cerebro era un homo habilis, es decir, era un hombre que ya conocía cosas, estaba aprendiendo a manejar el cobre, a fundirlo, y era un hombre que ya sabía muchas cosas, tenía instrumentos. Cosas como las que tienes ahí, doctor. Por ejemplo,
Por ejemplo, tenemos aquí, este hombre vivió justo la época en la que el sílex, que es este puñal de sílex con el que ellos rompían las piedras de sílex a golpes, y este es un puñal temible, es decir, esto corta de maravilla. Te puede matar perfectamente. Perfectamente. Entonces, este hombre vivió esta época, la época del sílex, cuando pasaba a aparecer el cobre. Y de hecho tenemos, por ejemplo, el hacha que utilizaba este hombre era exactamente idéntica a esta. Un hacha, por cierto, terrible, porque era un hacha que tenía la parte de madera que pesa poco, y luego aquí tenía el sílex, y luego pasaría a tener cobre. Y con esto golpeaba de una manera tremenda, porque esto era un arma tremenda también. Y luego, lógicamente, armas arrojadizas como las propias flechas. Ahora vamos a hablar un momento de la flecha, doctor, porque vamos a ver cómo murió y qué rastros de esa muerte, como si esto fuera una especie de CSI casi de la prehistoria, vamos a averiguarlo. Pero es curioso y me gustaría agradecer al Laboratorio de Estudios de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos ha brindado estos objetos auténticos. Los enseres sí son de esa época. Por supuesto, la momia, como todas las que hemos traído aquí a Cuarto Milenio, son reproducciones de nuestro compañero Oscar Dorian, fieles hasta el más mínimo detalle. Vamos con la muerte de Otzi, el primer asesinado de la historia. Sí, según la conclusión que llegaron los científicos y forenses que analizaron el cuerpo, así lo dicen, porque le encontraron una punta de flecha en la espalda clavada, y parece ser además que en ese último ataque que sufrió Otzi, él se defendió de ese ataque, y en esos elementos que ha mostrado el doctor Cabrera había restos de sangre de hasta otros 2 individuos, por lo cual indica que pagó muy cara su derrota, su muerte, y Otzi, lógicamente, pues se defendió de esa muerte. Para muchos es el primer asesinado de la historia, y es algo muy curioso, porque desde luego también da muchas pistas de cómo era también la sociedad en aquella La crudeza, ¿no? La dureza de aquel mundo. Me estoy imaginando a 100 metros de la frontera de lo que hoy es Italia y Austria, quizá 3 hombres, quién lo sabe, se enzarzaron en una pelea a muerte. Este es el rastro. Es increíble, doctor, el mapa que aún se puede leer 5.000 años después de lo que pudo ser la vida de este hombre. Vamos con la muerte, ¿os Muy parece? bien, pues vamos a ello. Habría que girar a Otzi. Vamos a volver, exactamente. Ahí vemos la columna vertebral. Está resecada, pegado el tegumento, o sea, pegada a la piel. Hay que decir 2 cosas previamente. La primera, que no murió en el acto. Por lo tanto, probablemente mató a sus congéneres, o bien los hirió gravemente y él siguió andando, pero murió, y al morir, posteriormente, es cuando ya las nieves de allí lo congelaron. Él murió por un flechazo, y vemos perfectamente, y lo vamos a hacer despacio para que la gente lo pueda ver, cómo la flecha se insertó en el omóplato, en la parte de atrás de la espalda. La flecha era de pedernal, la vamos a extraer, era exactamente esta flecha. Flecha auténtica, que va justo detrás en ese momento sería una rama de un árbol cortada, y esta es la flecha que acabó con él. Una flecha que atravesó el omóplato, entró en el pulmón, y él fue perdiendo sangre y además asfixiándose. La muerte de este hombre fue lenta, la agonía fue lenta, porque se fue asfixiando y probablemente tendría una hemorragia interna, y por eso murió lejos de los que le ocasionaron esa muerte. Lo que llama la atención, doctor, es que una flecha tan pequeña en dimensiones y en esta parte es mortal de necesidad, o sin embargo, como comentas, es una agonía de por lo menos unas cuantas horas. Hombre, hoy es imposible prácticamente morir por esto, porque independientemente de la cirugía, la medicina, los antibióticos, en aquella época cualquier cosa podía matarte. Es decir, aparte de que él llevaba ungüentos y sustancias, ellos ya conocían los antibióticos, ellos comían hongos. Porque nadie sabe, o la gente que nos está viendo lo puede saber ahora, que la penicilina sale de un hongo. Entonces esta gente comía los hongos que tenían penicilina, con lo cual ellos tenían un mecanismo para defenderse de las infecciones, pero cualquier pequeña herida podía significar la muerte en aquella época. Sí, en esa jugar además llevaba, como decía el doctor, unos ungüentos hechos a base de hierbas, de hongos, que él mismo se practicaba pues, cuando tenía algún lance en las cacerías o luchando contra algún miembro de otra tribu, se lo aplicaba en la piel pues, a modo de antibiótico, de pomada, para curarse esas heridas. Pues podíamos girar definitivamente a Otzi, darle descanso eterno, porque nosotros hemos querido profanar desde luego ese sueño de los muertos, uno de los mapas de lo que fue la historia cruda del ser humano, como pieza absolutamente indispensable. Una última curiosidad, él cayó sobre su propio brazo, desde luego se lo encontró boca arriba, de todas formas, o boca abajo. Tal cual, se le encontró boca abajo, pero en esta misma forma. No sé si al estar congelado el propio hielo, la caída, tal vez el doctor tenga más datos o pueda apuntar alguna teoría más exacta. Él llegó un momento en que no pudo seguir caminando,
y al caer lo típico es doblar las rodillas y caer de bruces. En esa caída de bruces, probablemente en el último extractor de la muerte, él quiso coger algo, o quiso coger un ungüento, o quiso hacer algo, y por eso se quedó con el brazo debajo. Porque una vez que el hombre muere, salvo que un animal posteriormente mueva el cadáver queda tal cual, y más congelado. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por esta lección de 5.300 años. Un poco antigua. Dorian, si quieres cubrimos ya de nuevo el cadáver de Otzi. Gerardo, gracias por esta crónica. Y lo que está muy claro es que nosotros lo vemos como mera curiosidad, como una especie de documental en carne apergaminada. Ahora bien, la mirada que pueden hacer otros que han estado cerca de la momia real, yo creo que es muy distinta. Los 7 muertos casi en cadena, en diferentes periodos de apenas 2 años cada uno, las personas que lo filmaron, que lo encontraron, que lo estudiaron, desde luego que seguro que sienten un escalofrío viendo al hombre de las nieves. En la antiquísima biblioteca de Asurbanipal, referida en varias ocasiones en este programa, aparecen los primeros textos sobre objetos que tienen que ver con la magia negra, objetos que tienen que ver con el malditismo. Es decir, que el propietario, quien se acerque a ellos, va a sufrir evidentemente los efluvios de una energía no muy positiva. Todo esto atormentó, desde luego, a sabios y a creyentes en tiempos pretéritos. Y hay quien piensa que todavía la influencia de esos objetos más o menos gafes continúa. Nosotros en Cuarto Milenio quisimos reproducir algunos de ellos y hacer una muestra para que viésemos cómo en pleno siglo XX y siglo XXI la creencia profunda en que algunos objetos inanimados pueden variar el destino sigue tan viva como siempre. Fue un curioso experimento. Pudimos tener en las manos algunos de los objetos que más ríos de tinta y de sangre han hecho correr en los últimos tiempos. Objetos malditos. Les va a sorprender. Vamos a hacer una especie de recorrido por su extraño mundo. Y yo creo que vamos a pasarlo bien, o quizá vayamos a pasarlo mal, que nunca se sabe con esto de los objetos malditos. Por cierto, que luego les explico qué demonios hace, como si fuera un menhir de otro tiempo, esa piedra, ese pedrusco, repleto de inscripciones que deseaban el mal para el género humano. La magia negra siempre encontró una fértil situación en los primeros tiempos del ser humano, pero objetos mucho más modernos, incluso coches, incluso casas, incluso algunas cosas que se guardan en estas cajas, siguen haciendo su misterioso efecto. Santi, traemos un ejemplo inicial, por favor, mucha atención. Yo estoy muy sorprendido, hay que decir que a nuestro compañero Santiago Camacho no podía ser otro. Se le ocurrió exponer este tema. Luego, si hay efectos secundarios, que no nos culpen, porque caramba, hemos traído aquí una serie de muestras como estos niños que lloran. Muéstralos a la cámara, Santi. Pues sí. Porque es impresionante esta historia. Me ha dejado, de verdad, Carmen, impresionadísimo. Sí. Pues sí, la verdad, yo creo que a muchos de nuestros espectadores estos niños les van a sonar. Porque en la década de los 70, en muchos hogares españoles se puso de moda el decorar con unas láminas, con unos cuadros, con unas reproducciones de pinturas que mostraban pues unos pequeños de rostro triste que tenían las mejillas surcadas por unos enormes lagrimones. Pero estos cuadros tienen una historia detrás. ¿Fue una serie, Santiago, una serie? Una serie bastante amplia, había varios niños, una niña, creo recordar. Hay que yo recuerde, por lo menos unos 10 modelos diferentes. Lo curioso es que con el paso del tiempo comenzó a surgir algo a medio camino entre las historias de maldición que vamos a contar esta noche y la leyenda urbana, que es la historia del pintor que los pintó y de el destino de estos cuadros. El pintor es un personaje misterioso. Estaba recordando aquel Sergio del Monte, del que hablábamos hace unos programas, aquel cineasta que no se sabía muy bien si vivo, muerto, existente o fantasía, pero que ahí estaba con su siniestra película. Sergio del Monte y Ataúdes de Luz, ¿se acuerdan? Hizo una película que al parecer mató a sus propios productores porque utilizó un visionado o una emulsión de negativo muy extraña. O sea que este pintor es alguien parecido. Alguien parecido en cuanto a lo misterioso, porque de los datos biográficos que hemos podido recoger, pues no se deduce una biografía clara. Se llamaba Bruno Amadio. Bruno Amadio, yo me lo voy a apuntar porque creo que aquí empieza otro misterio, ¿eh? Bruno Amadio.
las fuentes biográficas le dan por fallecido en algún momento de la década de los 70, muy probablemente en Sevilla. Algunos afirman que era sevillano y otros que era italiano, afincado en Sevilla, puesto que algunos de los cuadros los firmaba, a pesar de que el estilo era exactamente el mismo y se podía ver que era el mismo pintor, con un seudónimo que era Giovanni Brangolin. Pues bien, Bruno Amadio posiblemente ahora estará muy sorprendido, si nos puede ver desde el otro mundo, viendo la tremenda leyenda que se ha forjado alrededor de sus cuadros. Porque se dice que Bruno Amadio ni más ni menos que vendió el alma al diablo para que sus pinturas tuvieran aceptación social. Lo curioso es que a esta leyenda va aparejada otra, que es el de que estos cuadros de alguna forma están malditos. Se dice que Bruno Amadio tomó como modelos a los niños de un orfanato y que a los 2 años de hacer esta serie de cuadros de estos niños del orfanato, el orfanato fue destruido en un incendio con un montón de víctimas infantiles, con un montón de estos propios modelos. Quizá con los modelos. Efectivamente. Y que de alguna forma, continúa la leyenda, las almas de estos niños quedaron atrapadas en los cuadros. Lo cierto es que, como suele suceder en estos casos, pues hay una fama de que son de alguna manera gafes, de que en las casas donde han entrado pues han empezado a suceder algún tipo de desgracias, y sobre todo una muy recurrente que curiosamente, como suele pasar con las leyendas urbanas, tiene mucha relación con ella, que es los incendios. Casas que se queman hasta los cimientos, insisto, pues tanto en España como en Estados Unidos u otros países, y de las que los bomberos solo rescatan un único objeto intacto, que es el cuadro del niño que llora. Pero es más, si queremos ser aún más morbosos y queremos aún llevar la leyenda más lejos todavía, pues como muy bien hemos dicho, esta historia llegó a Estados Unidos con la misma popularidad de los cuadros, que son, pues yo creo que como los cuadros de payasos y los cuadros de ciervos, pues de esas cosas que hay en muchísimos hogares y que nadie se pregunta ni quién fue el pintor, ni de dónde proceden, ni cuál es su origen. Pero un forense estadounidense, no sé si inspirado por la historia, tuvo la ocurrencia de analizar estos cuadros con detalle, de analizar las expresiones, los rostros, las caras de los niños, y su sorprendente conclusión es que en realidad no se trata de retratos de niños, sino que se trata de retratos de cadáveres de niños. Deja un poco el cuadro, Santi. ¿Tienen alguno en su casa? ¿Lo recuerdan? ¿Los pintó realmente el tal Bruno Amadio? Estamos aquí ante el inicio de una leyenda urbana realmente sorprendente. Desde luego, la mirada de estos niños, la serie de cuadros de los niños que lloran, ya va a ser difícil de olvidar. Sería interesante que algunos telespectadores de Cuarto Milenio, si tienen cuadros de Bruno Amadio y les ha pasado algo, nos mandaran una fotografía o nos escribiesen. Sobre todo también si nos pudieran aportar alguna pista de la historia real de este misterioso pintor. Porque lo que no es misterioso, alucinante, Santi, por cierto, la historia es sorprendente, lo que no es misterioso porque tiene nombre inserto en su propio bastidor, con un montón de números, es un vehículo. Sí, los coches también pueden estar malditos, o por lo menos, cuidado, no decimos que sean maldiciones, sino que les acompaña un oscuro halo negro a su alrededor. ¿Se acuerdan de James Dean, ese genio de muerte prematura, de carrera truncada? Pues Carmen, este coche parece que se ha convertido en el gran icono de los vehículos maldecidos. Un Porsche 550 Spider que él llamó el pequeño bastardo. La verdad James es Dean que, le llamó pequeño bastardo a su coche. Sí, la verdad es que James Dean desde siempre, como todos sabemos, había tenido una vida un poco intensa. A los 8 años, recordemos, se queda huérfano de madre, se va a vivir con sus tíos y se vuelve una persona un poco tímida, también rebelde e incluso a veces agresivo. Esa agresividad, sin causa. Una de sus películas. Esa agresividad lo que hace es llevarle a conducir a gran velocidad cuando ya tiene dinero, después de realizar algunas películas y después de hacer muchos anuncios incluso de televisión en los que prevenía a los jóvenes de la velocidad con la que iban conduciendo por Estados Unidos. Fue un anuncio además muy sonado, pues justamente él hacía todo lo contrario de lo que
mostraba ante las cámaras. Cogía su coche, se subía a él y a gran velocidad recorría las carreteras, hasta tal punto que participó en diversas carreras automovilísticas y que los directores de cine, viendo ya que podía tener un accidente y acabar con esa brillante carrera cinematográfica, hacían firmar por contrato que no iba a participar en ninguna carrera más, no se fuera a matar en una de ellas. Precisamente después de acabar de rodar la película Gigante, había rodado las últimas escenas, cogió su Porsche Spider, iba hasta la carrera de Salinas. Iba acompañado de su mecánico, que era Rolf Wettrich, iba con él en el coche y a gran velocidad se estrella. Se estrella contra otro automovilista, un joven estudiante, que también iba hacia esas carreras. Pero el coche quedó destrozado y a partir de ahí diversas piezas de él se fueron subastando. Efectivamente, el coche queda totalmente destrozado. James Barris compra gran parte de este Porsche y justamente cuando lo están trasladando en un camión y lo llevan hasta el domicilio de George Barris, cuando están bajando el coche, este se desata de las cuerdas a las que iba unido, se va él solo y pasa por encima de una de las piernas de George Barris. Es la primera cosa maldita que ocurre. También los dos neumáticos que sobrevivieron al accidente son puestos en otro coche de carreras. Otro coche que cuando estaba corriendo estallan los dos al mismo tiempo y el automovilista quedó varios días en coma, pero no llegó a morir. Justo los dos neumáticos del pequeño bastardo. Justo los dos neumáticos del pequeño bastardo. Barris vende el motor a un médico. Ese médico también, además, pues circulaba en carreras a nivel muy popular, pero cuando incluye el motor dentro de su coche, también ese coche se estrella y el médico muere también. En esa misma carrera, otro coche, fíjate qué casualidad, otro coche llevaba lo que era el eje de transmisión del Porsche de James Dean. En la misma carrera en la que fallece el doctor, también tiene un accidente ese vehículo y también se mata el conductor. No acaba ahí, la carrocería y el chasis quedan tan destrozados que son exhibidos. Además lo llevaban por muchos lugares, eran exhibidos como muestra de lo que no se tenía que hacer, de que no se tenía que correr y para decir a la gente tengan ustedes cuidado cuando se suben a un coche. Pues fíjate, ese chasis y esa carrocería se desprenden del soporte donde son mostrados, van hacia un chico y le rompen la cadera, hacia uno de los visitantes de esa exposición. Pero no solo eso, cuando lo trasladan a otra de las ciudades, a Nueva Orleans, es llevado hasta allí en un camión remolque. Ese camión es embestido con un coche por detrás. El conductor del otro coche sale despedido, con tan mala suerte que queda justo debajo de la carrocería del coche de James Dean, es atropellado y muere también en extrañas circunstancias. Pero no acaba ahí la cosa. En otra de esas muestras, donde era trasladado, donde era llevado, de nuevo se desatan los ejes de este coche y va a parar hacia la cristalera de una tienda también, donde fueron heridos varios de los dependientes que estaban allí observándolo todo. O sea que ha matado unas cuantas personas, la misma carrocería, el motor, los neumáticos del coche de James Dean. Pero los coches malditos no solo se circunscriben al de esta estrella de televisión y del cine, sino que hubo un coche que dicen que, bueno, en sus asientos se produjo el germen de la Primera Guerra Mundial y también ha quedado como con el sello de lo maldito. Pues sí, el 28 de junio de 1914, en ese coche que estamos contemplando, que en aquellos días era de color rojo, un propietario posterior lo pintó de azul, murió el archiduque Francisco Fernando y su esposa en un atentado que efectivamente, por las alianzas políticas de la época, dio origen a posiblemente la guerra más cruel de la historia, la Primera Guerra Mundial. Seis de sus siguientes propietarios murieron al volante de este automóvil. Personajes tan variopintos como un joyero, como un oficial del ejército austriaco, como un rico terrateniente, que tal vez en su caso sea el más increíble de todos, ya que fue además su último dueño conocido. Según cuentan los braceros que estaban en el campo en el momento de su muerte, el automóvil se puso en marcha solo inexplicablemente y arrolló a su propietario, causándole la muerte. Más tarde de esto, ya el automóvil había cogido una fama de vehículo maldito, pues ya bastante propia, y fue a parar a un museo de Viena. Este museo fue
durante la Segunda Guerra Mundial un auténtico imán para las bombas aliadas. Madre mía. La colección del museo quedó prácticamente perdida para siempre. ¿Y qué fue lo único que ha quedado? Me lo estoy imaginando. Este automóvil que tenemos aquí fotografiado. Tremendo. Y lo que tenemos también aquí, Santiago, es esa piedra que yo anunciaba al entrar de nuevo en plató, llena de letras, de inscripciones. Esto es una copia de algo que existe realmente. Piedra maldita. Sí, señor. Es una copia de una piedra que está en una localidad británica que se llama Carlisle y que pues está llena de unas inscripciones, desde aquí de una maldición absolutamente terrorífica. Maldigo su cara, su lengua, sus dientes, a sus criados, a sus sirvientes, a su ganado, a sus caballos. Prácticamente el autor de esta maldición maldecía todo lo maldecible contra sus enemigos. Fue el arzobispo de Glasgow en 1525 quien lanzó esta maldición contra los incursores de las tribus, de los clanes escoceses que bajaban hasta Glasgow para saquear, y aquellos que saqueasen su iglesia, pues les soltó esta maldición. O sea, ¿el arzobispo grabó estas letras? No, él pronunció, dejó en un documento esa maldición, y en 1525 quedó así hasta nuestros días. El problema llega en 2001. En 2001 el concejo de Carlisle no tiene otra ocurrencia que hacer un monumento con la famosa maldición histórica grabada en una piedra. Estamos Caramba. en 2001, se la encargan a un artista local que coge una roca de por allí, de una cantera, y con un cincelito, pues en letras más o menos antiguas, pues va grabando el texto de la maldición. Y a partir de entonces, la vida de la localidad se ve truncada de una manera espectacular. Una localidad, por ejemplo, que vive del ganado porcino, que es una de sus mayores industrias, de repente tiene una epidemia de fiebre aftosa que se lleva por delante a todos los cerdos del pueblo. Hay un incendio que dicen de proporciones bíblicas, dicen los lugareños, que también destruye una buena parte de la localidad. Todo esto a partir del 2001. A partir del mismísimo instante en el que esta piedra es colocada como monumento en una plaza, en una céntrica plaza del pueblo. Hay una inundación que si ya habíamos terminado con la ganadería, pues la inundación se lleva por delante toda la agricultura también del pueblo, aparte de los jardines y buena parte del material urbano. El equipo de fútbol, incluso llamamos a esos extremos, no marca un gol desde entonces y desciende de categoría el equipo de fútbol local. Madre. Y finalmente pues hay un par de crímenes violentos, cosas que nunca habían ocurrido. El remate es cuando las dos industrias, ya lo único que quedaba en el pueblo, habíamos quitado la ganadería, habíamos quitado la agricultura, pues las dos industrias también cierran y dejan en el paro a todos los que estaban en ellas. El concejo ya a partir de entonces se empieza a plantear, y en una reunión oficial del ayuntamiento ya se vota si se destruye la piedra o no. Sale que no. ¿Que no? Sale que no. Caramba. Porque dicen que es como admitir ya la superstición de decir que la piedra es la causante de todo esto. Y en esta historia aparece un personaje que ya ha aparecido muchas veces en los programas de Cuarto Milenio, que es Uri Geller. Uri Geller tiene que ver con la piedra maldita. Sí, señor. Cuando estamos en mitad de toda esta polémica, aparece por el pueblo Uri Geller diciendo que él se lleva la piedra. Que él se lleva la piedra a su finca, a su propiedad, y que allí, con un péndulo, le va a hacer un exorcismo y le va a quitar la maldición. Y en esas están ahora mismo. No se sabe si dejarse que se la lleve Uri Geller. Los vecinos de Uri Geller tampoco andan muy contentos con la idea. Y bueno, lo cierto es que esa pequeña localidad británica, con maldición o sin ella, desde el momento en que se erigió esa piedra, no ha vuelto a ser la misma. Alucinante, Santiago. Habrá que seguir los pasos ahora de Uri Geller. A ver qué pasa con Uri Geller. Me temo lo peor, haciendo un tono humorístico, por supuesto. Pero desde luego, ¿a quién se le ocurre grabar una maldición en la superficie de una piedra en mitad de un pueblo? Carmen, es momento de abrir cajas. Vamos a ver, muestra a la cámara lo que viene ahí. Vamos a sacarlo. Caramba. A ver, es una reproducción. Muéstralo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del diamante Hop. ¿Diamante Hop? Sí, esta piedra que vemos, pues la verdad es que es un diamante, aunque sea azul, de sangre, porque hay alrededor de él como unas 20 muertes. Es encontrado, además fíjate, con los diamantes hay una historia muy curiosa, Iker,
Por algunos ha sido, por algunas sociedades ha sido muy perseguido, pero en cambio por otras, como los babilonios, los persas, los egipcios e incluso los griegos, no querían saber nada de los diamantes, porque decían que provenían del mismo infierno y que todavía esa maldad se guardaba dentro de ellos. Bueno, fíjate toda la qué teoría curiosas de historias. que el propio Lucifer tenía un diamante en la frente, ¿no? Pues fíjate, el propio Lucifer un diamante en la frente. El diamante Job, cuando es encontrado en la India, en el río Kinsey, es inmediatamente puesto en la frente de uno de los ídolos hindúes en uno de los templos. Tal era así que un hindú fue a rezar allí al templo y se vio, decía él, que hechizado por este diamante hasta tal punto que quiso robarlo. Lo extrajo de la frente de ese ídolo y se lo llevó, con tan mala suerte que le pillaron y le torturaron hasta morir. Ahí empieza la leyenda negra de este diamante. En 1642 aparece ya en Europa, lo lleva un contrabandista francés, Jean-Baptiste Tavernier, que allí lo vende. Él vende el diamante, se deshace de él y a cambio se compra un título nobiliario y también un castillo. Su hijo, que debía ser un poco imprudente, además de que le gustaba el juego, acaba con toda la fortuna de este contrabandista y él se tiene que ir a la India de nuevo en busca de nuevos diamantes y también de nuevo dinero. Con tan mala suerte de nuevo que una jauría de perros acude hacia él y lo devora. Cuando acude a la India después de tener en su poder el diamante Job. Ahora déjame el diamante un momentito. Después cae en manos del rey Luis XIV de Francia, ordena que lo tallen de nuevo, pasa de tener 112 quilates a 67. El rey muere enfermo, abandonado, y también otros miembros de la realeza que tienen en su poder e incluso se lo ponen, como la princesa Lamballe, pues es linchada por el propio pueblo, después de haber tenido puesto el collar y este diamante. Luis XVI y su esposa María Antonieta no creían en ninguna de estas leyendas, pero justo después de que María Antonieta lo luzca en una de esas grandes fiestas francesas, pues justamente después los cogen y los guillotinan. Fíjate siempre ya el si diamante van a lo largo de la historia descubierto en la India. Siempre, siempre. Después el diamante desaparece durante una época hasta 1830 más o menos. Jacques Thelot, que es un joyero francés, es el siguiente propietario, lo adquiere y dice que lo mismo, se ve como hechizado por esta piedra, hasta tal punto que se vuelve un obseso de ella. Acudía a todas partes, no hacía más que limpiarla, la miraba al trasluz, hasta tal punto que una noche teniéndola en sus manos, él decide quitarse la vida. Pasa a manos del príncipe ruso Iván Kanitovsky, se lo regala a su amante y justo después la mata, clavándole un cuchillo y después él es asesinado. Sigue la leyenda negra del diamante. Catalina la Grande de Rusia lleva la joya puesta cuando muere de una apoplejía. Otro joyero la vuelve a tallar, se queda en 44 quilates y su hijo le roba la joya. Le roba la joya y él se suicida. Henry Thomas Hope, que es un barquero irlandés, es el que precisamente le da el nombre actual. ¿Y sabes por qué? Porque Hope lo que manda, ya conociendo la leyenda negra de este diamante, es que le hagan un exorcismo. Y fíjate, es el único que no muere por la maldición del diamante después de hacerle ese extraño ritual. En 1908 se lo vende al sultán turco Abdul Hamid, este se lo regala a su esposa y de nuevo la mata, la asesina y después él pierde el trono y acaba también muriendo completamente arruinado. El magnate de los negocios, Ned McLean, lo compra y al poco tiempo su hijo muere atropellado. Su hija también muere tras consumir barbitúricos, su mujer se da a las drogas y él se vuelve loco y muere en un manicomio. El joyero Fiery Watson compra la joya y por fin llega hasta el Instituto Smithsoniano de Washington, donde se guarda en una urna, allí sin que nadie la toque por si acaso la maldición de este diamante continúa. Bueno, esperemos también lo mismo, que no pase en el Smithsonian algo parecido, ¿no? Porque lo guardan ahí. De momento nosotros lo quitamos de en medio. Bueno, es la reproducción. Ya, me da igual. Lo guardamos en la caja a buen recaudo. Santiago tiene otra caja, casi para finalizar este ranking, que seguiremos ampliando en futuros programas, porque claro, por desgracia y tantos objetos malditos... Pesa. Y esta señora hay que tratarla, porque señora es, aunque no lo parezca, con respeto, porque los arqueólogos la conocen como la mujer de Lem, aunque más popularmente conocida es como la diosa de la muerte. La diosa de la muerte. Y se ha ganado el título a lo largo de todos estos años. En 1878 es encontrada en Lem, en Chipre.
Es una pieza arqueológica que se data en 3.500 años antes de Jesucristo, más o menos, y que, bueno, podía haber sido una diosa de la fertilidad, algún tipo de objeto de culto. El primer propietario es un coleccionista británico de una gran familia inglesa, Lord Elfond, que es el primero que tiene problemas. 4 años después, de la familia de Lord Elfond no queda absolutamente nadie. 7 miembros de su familia en esos 4 años murieron uno detrás de otro. Automáticamente es vendida la estatua. Todavía no se le achaca, que sea culpa de ella. Se le empieza a achacar cuando Ivor Manucci, que es su siguiente propietario, también un rico miembro de la sociedad londinense, pues la adquiere y en otros 4 años fallecen. ¿Otra vez 4 años? Otra vez 4 años fallecen la mayor parte de los miembros de su familia directa, incluida mujer e hijo. Y ahí de ahí pasa a la familia de Lord Thompson-Noel. La familia Thompson-Noel era una de las de más honda raigambre en la nobleza británica, y digo era porque 4 años después ya no quedaba absolutamente nadie de la familia Thompson-Noel y se quedó extinta para siempre. A partir de ese momento ya la estatua empieza a coger la justa fama, es cuando aparece esa denominación de diosa de la muerte, y es donada a el Museo de Edimburgo, donde curiosamente el conservador de la sección que se hace cargo de ella también a los pocos meses fallece. O sea que la mayoría de estas piezas se encuentran en museos a buen recaudo y parece que siguen generando cierto poder. Teníamos más historias diversas, más objetos, hasta ese jarrón del que ya casi no me atrevo ni a hablar. Así que si les parece, lo dejamos aquí y de vez en cuando, si ustedes quieren o nos proponen incluso objetos que hayan tenido esta especie de fama, podríamos también hablar de objetos que dan suerte, ¿no? Un día lo hacemos, Santiago, Carmen, ¿nos parece? Objetos al revés, que han dado un inmenso placer y una inmensa suerte o fortuna a los que los adquirieron. Pero desde luego la historia de los cuadros, la historia de los extraños ídolos, del coche, de los diamantes, nos indica que los objetos gafes también parece que existen. Simples casualidades, a ustedes les corresponde decirlo, afirmarlo, pero da la sensación de que la lista de muertes es demasiado larga, la lista de desgracias demasiado contundente. Seguiremos ahondando en este asunto, compañeros, y seguiremos con casos que de verdad impactan.